Ok, vamos a tomar una variante de esta fórmula, o más bien una igualdad. Tenemos que la energía es igual a masa, calor específico, cambio en temperatura, ¿sí? También lo que debemos de saber es que mientras un, eh, un elemento gana energía, otro elemento lo va a perder, como es el caso de cuando tenemos un café y lo queremos más frío, entonces al agua fría le agregamos agua caliente, ¿sí? De tal forma en este sentido que el agua fría va a ganar energía y el agua caliente la va a perder porque disminuye su temperatura, ¿sí? Y tenemos una igualdad. Este experimento se puede hacer para, por ejemplo, un bloque de metal, sumergirlo en agua. Entonces, un bloque de metal caliente, vamos a suponer entonces que está de este lado y el agua va a ser la energía que tenemos de este lado. Entonces, si eso lo hacemos válido, nos va a quedar que la masa del agua por el calor específico del agua con el cambio en temperatura, asumiendo que el cambio en temperatura es igual a una temperatura final. ¿Cuál es esa temperatura final? Realmente se conoce como temperatura de equilibrio térmico, es decir, la temperatura a la cual ambos sistemas encuentran un balance o un equilibrio térmico, tal como dice la variable, menos la temperatura ya sea del agua o del elemento que queramos analizar. Entonces aquí voy a poner temperatura de equilibrio térmico menos la temperatura del agua. Esto es el que va a ganar energía, ¿sí? Y este es el que va a perder energía porque estoy suponiendo un bloque metálico a una temperatura pues mucho más alta que la del agua. Entonces aquí lo fijamos, masa de ese elemento, calor específico, temperatura de equilibrio térmico menos la temperatura de este elemento. Entonces, lo interesante de esto es que podemos hacer la deducción ya sea de masa, temperatura del elemento o la temperatura de equilibrio térmico. Puede ser del agua, estos dos, o el equilibrio térmico. Entonces, empezamos con la más sencilla, la masa de ese elemento. Entonces, retomo la fórmula. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio térmico menos temperatura del agua es igual a menos masa del elemento, calor específico de ese elemento, ¿sí? Voy a llamarle calor específico de un metal, ¿sale? Para que entiendan que es la X, es solo una variable. Entonces, si me interesa la masa, ¿sí? Esto ya está de por sí acá, entonces se queda como MA, calor específico del agua, temperatura de equilibrio térmico menos temperatura del agua. Ahora, masa y calor específico están perdón, yo quiero la masa. Entonces todo esto está multiplicando la masa con todo y el signo. Entonces van a pasar al otro lado dividiendo. Me va a quedar menos Cx que multiplica a temperatura de equilibrio térmico menos temperatura de ese elemento, ¿sí? Si quiero desarrollarlo para hacerlo de otra manera, es masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio térmico menos masa del agua, calor específico del agua, temperatura del agua. Todo entre menos por este menos es más, entonces queda Cx por Tx, calor específico de ese elemento, temperatura, menos calor específico, temperatura de equilibrio térmico. Ya tienen la fórmula que nos serviría para encontrar la masa en la mezcla de dos temperaturas en dos elementos diferentes, como sería el caso de agua y metal. Ahora ven, regreso a la misma fórmula, masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio térmico, temperatura del agua, es igual a menos masa de metal, dijimos, ¿sí? Calor específico, temperatura de equilibrio térmico menos temperatura de ese metal. Ahora, si lo que me interesa es encontrar cuál es la temperatura de ese metal, ¿sí? Entonces nuevamente tenemos que hacer un despeje. Primer paso, esto está multiplicando, pasa dividiendo. Me quedaría entonces MA, CA, temperatura de equilibrio térmico menos temperatura del agua, todo entre menos MX, CX.
y esto va a ser igual a temperatura de equilibrio térmico menos Tx, ¿sí? Entonces, esto está sumando, pasa restando, me queda menos. Es válido poner el signo negativo acá en medio o arriba, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Temperatura de equilibrio térmico menos temperatura del agua entre mxx, y todo esto es igual, perdón, habíamos quedado que esto que está sumando pasa restando, menos temperatura de equilibrio térmico, y esto sí es igual a Tx, ¿sí? Negativo. Por lo tanto, quiere decir, como todos son negativos, puedo hacer esta conversión multiplicando por menos 1, si quieren verlo así, y al final me queda que la temperatura final es igual a la suma de todo este término con la temperatura de equilibrio térmico. Y esto es lógico porque la temperatura del elemento estamos suponiendo que está más alta, de tal forma que es el que va a perder energía. Entonces tengo que tener una temperatura mayor que la temperatura de equilibrio térmico para su solución. Entonces ahí tienen la segunda fórmula. Ya tenemos una fórmula para la masa y una fórmula para la temperatura. Me regreso a la fórmula original. Masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio térmico, temperatura del agua es igual a masa de ese elemento negativo, Cx, temperatura de equilibrio térmico, menos temperatura de ese. ¿Y qué pasa ahora si yo lo que quiero conocer es la temperatura de equilibrio térmico? Entonces aquí sí ya es un poco diferente. El primer paso es desarrollar esta multiplicación, es decir, me va a quedar masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio térmico, menos masa del agua, calor específico del agua, temperatura del agua. De igual forma este lado, y empiezo con menos para que empiece con la parte positiva. Mx, Cx, Tx, menos Mx, Cx, temperatura de equilibrio térmico. Entonces voy a pasar los términos que tienen temperatura de equilibrio térmico del lado izquierdo y los que no tienen del lado derecho. De tal forma que esto me queda masa del agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio térmico. Esto está restando, pasa sumando. Masa del elemento, calor específico, temperatura de equilibrio térmico. Y esto es igual, de inicio ya tengo esto acá. ¿Sí? Y este término que está restando va a pasar sumando. ¿Sí? Términos semejantes, quiere decir que puedo factorizar temperatura de equilibrio térmico, me queda esto. ¿Sí? Y todo esto es igual a toda esta parte. Por último, entonces ahora sí, la temperatura de equilibrio térmico va a ser igual a la masa del elemento, calor específico de ese elemento y su temperatura inicial, menos masa del agua, calor específico del agua, su temperatura inicial del agua. Todo entre, esto está multiplicando, va a pasar dividiendo. Masa de, bueno, para expresarlo, total es una suma. Entonces quiere decir que lo puedo poner como masa del elemento por el calor específico, más, aquí perdón, esto estaba restando, pasó sumando, entonces, ¿por qué le cambié el signo? Esto es positivo, ¿sale? Entonces más masa del agua, calor específico del agua, ¿sí? De esta forma, ojo, no se puede eliminar esto así ni acá así, ¿sí? Se queda tal como está la fórmula. Entonces, de esta manera, lo que les he intentado mostrar es que podemos encontrar diferentes variables como es temperatura de equilibrio térmico, como es en este caso temperatura del metal o del agua, puedo encontrar la masa de ese metal y todo partiendo de la igualdad que un elemento gana energía y otro elemento pierde energía, ¿sí? Entonces esta ecuación expresada de la energía que gana o pierde
un elemento a través de su masa, calor, específicamente temperatura, nos sirvió para determinar diferentes variables que vamos a utilizar más adelante en una serie de ejercicios.